Hola, bienvenidos a Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. En este capítulo trataremos algunas peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que han llegado a nuestro programa a través de los diferentes canales de comunicación que tenemos para nuestros televidentes. Comenzamos. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver. En días pasados recibimos la queja de un televidente en nuestro correo info@teleantioquia.com.co respecto al programa Serenata. Otro televidente manifestó su inconformidad por interrumpir la presentación del grupo indígena que se presentó en una de las emisiones del programa. El comité recibió la preocupación de dos televidentes respecto al programa Serenata. Es importante hablar de esas dos opiniones porque Serenata es un programa ícono en Antioquia. Es uno de los programas más vistos, que más le gusta a la comunidad, y ese programa se reparte entre la música y la participación directa de la comunidad a través de sus solicitudes de música para hacer dedicatorias a sus familiares y amigos. Entonces el programa, una de las manifestaciones de una televidente es porque cortaron la música de un grupo indígena. El director de programa hizo una aclaración, la cual le fue enviada a la televidente, en donde señalaba que fue un problema técnico. Y al presentarse un corte, la comunicación entre Cristianía y el canal, entonces empezaron a pasar esas notas que los ciudadanos están a la expectativa de ser escuchados a través del canal. Mucha gente oye Serenata porque le pasen ese espaciecito saludando a la mamá porque viven en veredas, en lugares muy alejados, y otras porque solo les interesa la música. Pero a los que piden también ser escuchados también les interesa la música. Entonces lo que pasa es, la propuesta que hace el comité es que hagamos como una salida donde respetemos todos los derechos. Entonces, algunas de esas vayan pasando, porque son muchos los televidentes que llaman, vayan pasando en la franja como solicita la televidente y se haga lectura y participación directa porque muchas llamadas las pasan en directo. Un saludito antes de ir con Lina para Marta Nelsi Cifuentes Bedoya, de su hijo Henry en Bello, Antioquia. Yo creo que la angustia colectiva que generó la aparición de la pandemia COVID-19, digamos que fue algo que nosotros poco a poco fuimos calmando por medio de la música tradicional y por medio de Teleantioquia y Serenata. Ahí nació Serenata la Carta y fue, digamos, el momento en que reuníamos a las familias colombianas por medio de la música. Eso empezó a generar, digamos, los mensajes donde los hijos le mandaban mensajes a sus padres y a sus abuelos que no habían podido ver durante la pandemia, les dedicaban canciones. Digamos que se fue generando una interacción muy bonita por medio del programa entre los televidentes y eso fue fortaleciendo mucho la programación, no solamente de la Serenata, sino que también fue del canal, porque ya las personas masivamente nos están mandando mensajes y digamos que hay un empoderamiento de las redes sociales donde ha sido muy benéfico para el programa, tanto en nivel de audiencia como en seguidores en redes sociales. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de alternar y equilibrar un poquito el tema de los mensajes. Sabemos pues que el programa y el objetivo de Serenata es la música y por eso no queremos quitarle protagonismo a las canciones ni mucho menos a los artistas. De ahí la idea de poner la Serenata más larga, antes era de 1:30, ahora somos 3 horas, donde no vamos a recortarle canciones a las personas, pero sí tenemos ese espacio para que las personas se comuniquen. Tratamos de que no sean más de 3 o 4 mensajes por intervención para poder no quitarle tiempo a las canciones y que también las personas que están esperando su música puedan continuar viendo el programa sin ningún problema. En Saberte Ver también recibimos una queja hace algunos días dirigida al programa Las Tres Gracias. En esta manifestaban una crítica sobre un tema que trataron en una de las emisiones del programa.
En el programa de Las Tres Gracias trataron un tema que era de percepción de género, pero hacía referencia a un niño menor de 14 años que se percibía como niña y su madre lo apoyaba. Este caso muestra cómo una madre induce al niño a percibirse como niña por comportamientos como jugar con muñecas o la cocinita, que son naturales, tanto en niños como en niñas, y se notó que el pequeño era muy parco al hablar y ese letargo lo compensaba la madre hablando. Evidentemente un niño por debajo de los 14 años está sometido a sus padres, pero si esos padres dan la batuta a sus hijos sin esperar las decisiones que puedan tomar en la madurez, pueden también apoyar cosas tan reprochables como la pederastia, y eso va en contra de una guía adecuada para que el niño cuando sea adulto tome decisiones por su cuenta. Me parece que fue desagradable ver cómo profesionales como la sexóloga y las presentadoras aprobaban este comportamiento por parte de la señora cuando los adultos deben brindar conocimientos adecuados a los niños para que tomen sus decisiones en la adultez, no inducirlos a esto desde tiempos en los que no tienen claridad porque andan descubriendo su motricidad y capacidades para afrontar esa clase de encrucijadas cuando tengan esos elementos que brinda la experiencia de vida. Aunque esto puede ser una experiencia de vida, también puede ser traumático y de gran peso para la identidad y la sexualidad de esta persona. Creo que desde el canal e inclusive desde el programa se requiere de una disculpa pública al mostrar como bueno algo que castra a la persona en su desarrollo y en las decisiones como adulto. Hablamos con Lucero Vilches, directora del programa Las Tres Gracias, y con Celia Arismendi, representante del Comité Defensor del Televidente. Esto fue lo que nos contaron. Al tratarse de la Semana de la Diversidad, quisimos buscar particularmente para este tema opinión de expertos muy aptos para el tema. Personajes que son no solamente médicos, sexólogos, psicólogos, sino que cuentan incluso con doctorados, maestrías y que son docentes y que participan de procesos verdaderamente muy serios con relación al tema. Y fueron ellos quienes se encargaron de direccionar un poco, dependiendo del interés del tema y las necesidades de comunicación, quiénes eran las personas idóneas a aparecer en los espacios de toda la semana. Fue así como esa semana nosotros pudimos conocer el tema de las diversidades desde diferentes ópticas, tanto familiares como médicas, psicológicas, etcétera. Y particularmente este caso fue un caso que nos pareció también oportuno tener, porque no es el único, porque son muchos los casos. Por un lado hay que decir que los padres totalmente tenían la autorización y desde que Mariana nació o desde que más bien percibieron que tenía un comportamiento que digamos se acercaba más a un género que no era el que le había correspondido al nacer, le han mostrado todo su apoyo, todo su respaldo y han vencido muchos tabús y muchas resistencias sociales y familiares en pro de la felicidad de su hija, de su hijo. Es importante el ejemplo, es decir, el ejemplo de que hay una sociedad que respeta esos derechos de la diferencia. Hay una negación de unos derechos fundamentales de esa niña a ser respetada en su intimidad, a no publicitar un hecho que es de su propia naturaleza, de su propio deseo. Eso es, digamos, victimizarla. Pero independiente de que la mamá esté ahí sentada y la terapeuta, hay un desvío de ese derecho fundamental como es el interés superior del menor. En Las Tres Gracias siempre tratamos de buscar el experto indicado, idóneo. Siempre estamos buscando quienes verdaderamente pueden respaldar los temas que nosotros escogemos como temas en el programa, no únicamente los que vienen por el lado comercial, que obviamente pasan también por un proceso, sino en el punto temático como tal, somos bastante rigurosos en el tema de la elección del personaje, más tratándose de casos que sabemos que son mucho más sensibles y que requieren particularmente esta semana, yo sentía que teníamos que tener un respaldo mayor que para otros temas que posiblemente pasan, digamos, de una manera más transitoria en el programa. Entonces sí, contamos con el apoyo de un grupo interdisciplinario. La doctora Carolina Londoño lidera un proceso muy interesante de formación en sexualidad, en sexología
tecnología, donde incluso dicta maestrías y diplomados para muchos otros profesionales de la salud, no solamente para Medellín, sino para el país e incluso en convenio con universidades a nivel internacional. Trivia. ¿Qué programa tradicional de Teleantioquia cumple 25 años de estar al aire? A. La tierra, los animales y el hombre. B. El ventanal de los recuerdos. O C. Serenata. La respuesta después de comerciales. Saberte ver. Respuesta de la trivia. ¿Qué programa tradicional de Teleantioquia cumple 25 años de estar al aire? A. La tierra, los animales y el hombre. B. El ventanal de los recuerdos. O C. Serenata. La respuesta es la C. Serenata. Nuestro noticiero Teleantioquia Noticias también recibió 2 inconformidades de un televidente. En una nota periodística donde la periodista llama al Parque de la Resistencia cuando realmente se llama Parque de los Deseos, desconoce por completo la institucionalidad y legitima un nombre que connota violencia y rechazo. Además, entrevista a un encapuchado que ni tiene respuestas ni sabe de lo que habla. Considero que un encapuchado no es persona fiable ni idónea para emitir testimonios legales en un medio de comunicación como este. Sugiero que revisen las políticas internas para validar o descalificar procedimientos y comentarios periodísticos que demeritan y restan calidad al noticiero y al canal. En Saber Ver hablamos con el director de Teleantioquia Noticias, Diego Sánchez. Conozcamos la respuesta que le dio al televidente que manifestó su inconformidad. Hay 2 elementos fundamentales. En primer lugar, hubo una ligereza de la periodista al denominar Parque de la Resistencia al llamado Parque de los Deseos, que es un nombre institucional. En el fragor de la batalla, la reportera hizo uso de una expresión popular de quienes estaban manifestando una inconformidad o unas inconformidades históricas por parte de los jóvenes. Creo que ahí fue más que algo premeditado, fue una ligereza al fragor de lo que estaba ocurriendo. No se puede perdonar, eso sí, que en directo nosotros entrevistemos a una persona encapuchada. Eso provocó una reflexión dentro del noticiero, en el consejo de redacción, y una directriz muy sencilla. Nosotros no entrevistamos personas que no den la cara, porque detrás de eso, detrás de esa capucha, detrás de eso, en directo hay la posibilidad de que digan o acusen a personas o a entidades, y eso no nos corresponde a nosotros legitimarlo. Y si hay una acusación, pues deberíamos, por ética periodística, tener al otro lado la persona acusada para defenderse. En cualquier caso, las dos situaciones nos generaron una reflexión y una instrucción. La primera es que nosotros no podemos denominar esos lugares con los nombres populares porque no corresponde. Y en segundo lugar, que no se deben entrevistar encapuchados en directo. Nosotros somos muy claros en las políticas del noticiero, cometimos un error, lo reconocimos, ofrecimos disculpas a la persona que nos hizo la observación y consideramos que eso hace parte de la transparencia, la honestidad y el equilibrio que en todo momento muestra y demuestra Teleantioquia Noticias. Y en otro parque, el de las Naciones Unidas, ubicado en el barrio Castilla de Medellín, el movimiento barrial de la Zona 2 alzó un grito de esperanza por los jóvenes de la ciudad y del país. En materia noticiosa se pasan hechos noticiosos que son verificables, que hay un seguimiento. Digamos que en Colombia vivió y se vio más claro con la pandemia. Estado de necesidad de la población colombiana no es un hecho que apareció con las marchas. Las marchas son resultado de la ausencia de derechos. En ese resultado de ausencia de derechos, cuando el pueblo, en ejercicio de su derecho a la protesta, se manifiesta, aparecen las confrontaciones, porque somos, como decía antes, un país de confrontaciones. En esas confrontaciones, dependiendo de lo que yo me pronuncie, entonces me llaman o de derecha o de izquierda,
que eso sería un tema importantísimo, que tocáramos y le explicáramos a los televidentes, pero es un poquito largo, que la izquierda y la derecha son inventos que nada tienen que ver con la posición ideológica de los sujetos. Sin hacer un símil igual, cuando un periodista tiene una fuente, la fuente tiene que ser verificable en lo que la fuente me entregue, pero yo no entrego el nombre ni el rostro de la fuente, porque si no los periodistas no tendrían fuentes. Digamos que esto es un hecho real. ¿Estaban encapuchados? Sí. ¿Estaban en un paro? Sí. La pregunta de la periodista es ¿por qué está aquí? Según el televidente, lo que dijo no satisface las razones para estar encapuchado ni ahí. Pero esa opinión es la de él. ¿Cuántos otros televidentes que no se pronunciaron podrían haber estado de acuerdo o en desacuerdo? El papel de las noticias no es buscar el acuerdo con lo que la noticia dice, es presentar la información para que la opinión pública forje la idea de cómo está su país, cómo está nuestro territorio, cómo están los derechos, cómo están las situaciones. La periodista se equivoca, y se equivoca al llamar Parque de la Resistencia al Parque de los Deseos. En eso el canal se disculpa porque realmente ese nombre de resistencia no es oficial. Es un nombre que la comunidad hace. Hay una cosa que se llama el derecho consuetudinario. Con el tiempo puede suceder que el nombre Parque de los Deseos, que es el oficial, desaparezca. Si la comunidad, que somos el constituyente primario, que es el pueblo, y el pueblo es el ejercitador y dueño del poder, decide nombrarlo, renombrarlo, y seguimos diciendo que ese es el Parque de la Resistencia, por más que en libros, en textos y en manifiestos oficiales se diga que es de los deseos, la comunidad, por derecho consuetudinario, lo llamó de la Resistencia. Pero también invita a todos los televidentes a que escuchen las noticias con ojo crítico, y ser crítico no es denostar de lo que se hace, sino poder valorar las situaciones para tomar decisiones. De manera singular es un programa que se emite en las noches de Teleantioquia, donde tratan temas de actualidad de una manera cercana, amena y con humor. En días pasados recibió la queja de un espectador por una opinión que generó uno de los invitados al programa. En la emisión del programa De manera singular, se presentó una opinión del periodista Candelo sobre el senador Petro. Parece ser la postura del programa o del canal, y aunque eso es respetable, se les está olvidando su papel como canal regional en una población fácilmente polarizable y la cual asume que lo que se diga en la pantalla chica es verdad, cuando no lo es. Todos conocemos las situaciones tan violentas que se han generado en la ciudad y en el país por comentarios como el realizado por el periodista mencionado. Recuerden que la violencia no solo está en la utilización de las armas, también está en el uso del lenguaje como el utilizado por ustedes. Conozcamos la respuesta del director del programa De manera singular, Felipe Aramburo. De manera singular es un magazine informativo musical que lo tenemos ubicado en la franja de entretenimiento, análisis y opinión del canal, es decir, después de nuestra emisión central de noticias y antes de la última emisión. Lo emitimos de lunes a jueves de 9 a 10 de la noche y como magazine informativo realmente es muy variado y desestructurado. Tenemos muchos contenidos, tocamos cualquier tema, no nos movemos con la agenda noticiosa, pero sí priorizamos asuntos que sean informativos para darle contenido con calidad y con entretenimiento a nuestros televidentes en las noches. De manera singular tenemos varias secciones, realmente talento singular para promocionar nuevos artistas con canciones inéditas, pero tenemos unos elementos con personajes que colaboran con esas secciones, que realmente no hacen parte de la nómina del canal, pero son colaboradores muy valiosos, muy importantes para nosotros, que nos hacen secciones como Mundo Singular, notas del mundo entero,
curiosidades que se presentan en el mundo, personaje singular, precisamente estamos tras la búsqueda de esos colombianos, incluso no tienen que ser colombianos, residentes y habitantes del mundo que tengan historias para contar, pero también tenemos algo que valoramos y consideramos muy importante y es Hoja Singular. Hoja Singular es una columna de opinión. Somos un magazine informativo, podríamos quedarnos simplemente en las variedades, pero como lo que pretendemos es darle contenido a las noches de Teleantioquia, buscamos a algunos opinadores, analistas, periodistas, abogados, rectores y diferentes profesiones y oficios para que le aporten a generar opinión, para que tomen o elementos de coyuntura o que ellos consideren importantes y generen una visión que construya una opinión. No queremos quedarnos simplemente en entregar informaciones, queremos desde la televisión pública ejercer un rol y una tarea esencial, la de formar, la de entregar elementos. Cada televidente hará su interpretación, tomará asuntos de aquí y de allá, de un mismo opinador recibirá diferentes posturas y posiciones y con todo eso construirá más argumentos para enfrentarse a la realidad de Antioquia, Colombia y el mundo. Andrés Candela en Francia nos comparte, el martes pasado nos envió Personaje Singular, una exposición visual bien bonita, la disfrutamos, pero hoy hace Hoja Singular. Recordemos que Hoja Singular es una columna de opinión, es el pensamiento que tiene el opinador, el columnista de un tema. Seguro este va a ser polémico porque hace un análisis del senador y candidato a la presidencia Gustavo Petro. Esa Hoja Singular, la recuerdo muy bien, esa fue elaborada por un colaborador internacional radicado en Francia, pero muy vinculado a Colombia. Se llama Andrés Candela, quien además es editorialista, es columnista del periódico El Tiempo y participa con nosotros en secciones como Mundo Singular, Personaje Singular y Hoja Singular. Esa columna es una carta, es una mirada de frente al senador Gustavo Petro, donde el opinador, donde el columnista le indica algunas cosas que él ve. La columna fue revisada por el equipo directivo de manera singular. Al final decidió emitirse porque algo que hacemos es precisamente permitir la libertad del opinador. No lo forzamos a hablar de los temas que nos gustan. No compromete la columna de opinión, la visión del programa, no compromete la visión del canal, compromete la visión del opinador y respetamos lo que opina. A nosotros nos preocuparía si hubiéramos visto en Andrés Candela un sesgo frente a la figura de Gustavo Petro, pero si el televidente que pone esta queja o hace esta denuncia ha revisado el trabajo de Andrés Candela y de manera singular, no solo de manera singular, sino también en Consejo de Redacción, habrá visto que ha enfrentado al presidente Iván Duque, al ministro de Hacienda cuando la reforma tributaria, a la ministra de las Telecomunicaciones, es decir, los mira a los ojos de frente desde de manera singular y les fija su pensamiento y les entrega su opinión. Entonces la pasamos porque previo a eso ya teníamos una cantidad de opiniones de él respecto a otras ideologías, otras posibilidades de gobierno, donde también hizo lo mismo y me parece que eso es equilibrado. En él no vemos un sesgo y tiene todo el derecho como columna de opinión a fijar su posición y le hace llamados de atención puntuales al senador Gustavo Petro. Trivia. ¿Cuál es el programa de Teleantioquia en el que tratan temas de actualidad de una manera cercana, amena y con humor? A. En Casa con Teleantioquia. B. De manera singular. O C. Consejo de redacción. La respuesta después de comerciales. Saberte ver. Respuesta de la trivia. ¿Cuál es el programa de Teleantioquia en el que tratan temas de actualidad de una manera cercana, amena y con humor? A. En Casa con Teleantioquia. B. De manera singular. O C. Consejo de redacción. La respuesta es la B. El programa De manera singular. Nuestro principal objetivo es la formación de audiencias críticas frente a nuestros contenidos. Por esta razón, sus comentarios y sugerencias son muy valiosos para mejorar nuestra programación cada día. Así que esperamos que nos sigan escribiendo a nuestro correo info@teleantioquia.com.co.
Saber TV es el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto. Saberte ver, saberte ver.